Muy buenas tardes, mi nombre es Johan León. Trading, vamos a grabar como es usual nuestro análisis de cierre semanal del mercado. Vamos a analizar qué pasó a lo largo de esta semana en los mercados. Son la 1:17, ya en pocos minutos se cerrará la sesión en Estados Unidos y pues ya tenemos los resultados necesarios para observar el consolidado de la semana. Vamos a iniciar, como es de costumbre, con los resultados en el calendario económico. Para tener en cuenta, el día lunes no se presentaron muchas cosas importantes a tener en cuenta, pero el día martes ya iniciamos con datos muy interesantes. En lo personal, lo que más resaltó para el día martes en el calendario económico fue el deflactor de precios del PIB. Si se dan cuenta, el deflactor de precios del PIB subí con 6.1. Eso, y primero quiero mostrar el deflactor del PIB para después mostrarles el PIB. Eso significa que del total del cómputo del PIB, 6.1, hay una proporción muy alta que está explicada por la subida de la inflación. Es decir, que no es como tal una subida en el crecimiento económico o algo así, sino que los precios están creciendo y el cómputo pues hace ver más grande el PIB. Es muy preocupante este dato porque no teníamos algo similar desde hace mucho tiempo. Pueden ver una variación desde el 2006 hasta el día de hoy. Y aquí ya tenemos el siguiente dato. También estamos hablando de el día martes. Si nos ubicamos en el día martes, bueno, tener en cuenta lo que pasa con el PIB para las siguientes slides. Bueno, si nos vamos a otro escenario, tengamos en cuenta lo que sucede con el PIB, vámonos en cuenta al día martes, que se revelaron datos muy importantes para la vivienda en Estados Unidos. Ese indicador que ven en pantalla, el Composite 20, básicamente es la subida del precio de la vivienda en las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos. Y si se dan cuenta, nunca habíamos tenido unos niveles tan altos, inclusive la pendiente es supremamente inclinada, y no se recordaba una pendiente similar hasta lo que teníamos en 2008-2009, la gran crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Es decir, que estamos a niveles récord, y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las grandes sumas de dinero a las cuales destina la política monetaria en Estados Unidos es a la compra de activos, o compra de bonos inmobiliarios que están indexados a algún tipo em, del sector inmobiliario, ¿no? Y estamos en niveles altísimos. Entonces la pregunta es si el Banco Central estadounidense o la Fed va a seguir continuando con su impulso en este sector, teniendo en cuenta los altos precios que se están marcando en este momento. Inclusive no tiene ningún ritmo de desaceleración y cada vez van más para arriba. Se superó en la cuota no solamente el dato anterior, sino lo que tenía pensado el mercado. El día miércoles tuvimos unos datos importantes en relación en lo personal, lo más importante para tener en cuenta. Alemania presentó los precios de importaciones. En general siguen aumentando, aunque aquí vemos una ligera caída, perdón, una ligera caída de 1.6. El dato anterior era de 1.7 y el dato que se presentó fue 1.6 el día miércoles. Pues igual la variación sigue estando muy, muy arriba. También se presentaron pues unos datos adicionales, eh, sobre todo en relación al petróleo, que pues en general no hay mucho que resaltar de eso. Aquí es cuando tenemos el deflactor del PIB. Me gustó comenzar con este dato en relación a lo alto que fue el deflactor del PIB, para tener en cuenta ahora lo que está haciendo el PIB. Si se dan cuenta, el PIB está quedando prácticamente estancado en una cuota del 6%. Inclusive el mercado esperaba un crecimiento del 8.5 en el PIB, y decepcionado, el dato fue totalmente decepcionante con un dato de 6.5. No creció nada respecto al año, al último dato, perdón. Y inclusive preocupa un poco más que el deflactor del PIB sea tan alto, de una cuota del 6.1. Es decir, que una gran parte del crecimiento está explicado por inflación, no como por tal crecimiento económico en Estados Unidos, y eso ya preocupa. Eh, Personal, el día viernes fue el día más movido.
definitivamente por lejos en cuanto a datos macroeconómicos. Vamos a separar aquí dos visiones. Primero lo que pasa en Europa. Europa podemos ver que, pues, bueno, que Francia presentó una ligera subida en su PIB. Por Alemania también presentamos de pronto no el dato que esperábamos. Ahí sí Alemania se queda un poco rezagado respecto que ya esperaríamos tener unos movimientos mucho mejores. Entonces ahí Alemania sí se queda rezagado. Sin embargo, pues también tenemos datos inflacionarios para Francia muy atrás. España, el PIB crece y crece bastante. La Europa, el IPC está en una variación muy, muy baja. En general, ¿cuál es el panorama como para no darle tantas vueltas? Pues digamos que si desagregamos, Francia e Italia tienen unos niveles inflacionarios realmente bajos, mientras que Europa, mientras que Alemania y España cuotan los niveles altos inflacionarios en Europa. En general, el ponderado que nos habla de un IPC en la zona de euro de un 2.2, que por supuesto se ubica por encima del 2.2, que es esa meta, pero recordemos que el Banco Central Europeo ya advirtió al mercado de que no va a tomar alguna acción, por lo menos en el muy corto plazo, frente a unas cuotas inflacionarias altas. Inclusive lo más probable es observar niveles inflacionarios que crezcan mucho más rápido para este segundo semestre del año. ¿Por qué? Porque bueno, ahí viene el otro tema en cuanto al PIB. El PIB crece en zonas como España, crece bastante, por ejemplo, en Francia tenemos una lectura positiva, mientras que Alemania se queda un poco retrasado, pero a pesar de que algunas regiones están como padeciendo o que están retrasadas en el ritmo de crecimiento, en general el PIB de la zona euro es bastante positivo. Oficialmente, Europa sale del periodo de crecimiento económico, de retroceso económico y pues bueno, qué buena noticia, sobre todo porque estamos viendo unas cuotas superiores a la previsión del mercado. Ahora sí, para tener en cuenta, eso tiene una doble implicación. Más crecimiento económico significa que muy probablemente veamos cuotas inflacionarias más altas de las que ya estamos viendo en el IPC. Vamos a ver hasta dónde llega. Por ahora, pues el Banco Central Europeo no tiene ninguna presión, digamos que en sus hombros para modificar las políticas monetarias. Sin embargo, en Estados Unidos, ya comenzamos a hablar de Estados Unidos, el otro tema del que quería hablar, Estados Unidos sí presenta con algunos temas bastante preocupantes. De hecho, hoy los datos fueron muy preocupantes. eh, Se presentaron los precios de gasto en consumo personal subyacente de 3.5, el precio de gasto en consumo en su variación tanto anual o mensual presentan una caída. O sea, es lo que se espera. ¿Por qué? Porque ya estamos disminuyendo, ya vemos en Estados Unidos que se están disminuyendo esas ayudas fiscales que literalmente lo que hacían era pasarle dinero a la población en general y pues básicamente se lo gastaban. Entonces, como esas ayudas ya se están quitando, las ayudas estatales ya muchas se recortaron y la ayuda federal se va a quitar en septiembre, pues entonces es muy probable que comencemos a ver cada vez más caída en este indicador. Por otra parte, el índice de precios o el PCE, que es la media que tanto le gusta a la FED, que por supuesto no refleja la inflación, igual se ubica en un 4%, está muy por encima, y las previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan se ubican perdón, en 2.8. Se esperaban que se ubicaron en un dato superior, pero no, se ubican en 2.8. Eso sí, las expectativas de inflación en general de la Universidad de Michigan, por lo menos para este año, pasaron de 4.2 a 4.7. Sin embargo, aún estos son niveles relativamente tolerantes para la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque estas previsiones de inflación a 5 años pues ya se habían manejado usualmente, ya están en el histórico de Estados Unidos, entonces no es algo que preocupe, igual pues son solamente predicciones de inflación. Eso sí, lo mencionó Jerome Powell, hay que vigilar muchísimo la predicción de inflación porque él dice que la previsión de inflación, si llega a estar muy alta, probablemente sí traslade una inflación inclusive más alta a las que ya estamos viendo, entonces eso preocuparía, pero estos niveles son digamos que perfectamente soportables. Sin embargo, mucho cuidado con las expectativas de inflación a un año. Eh, pues ya, bueno, digamos que ese fue el panorama bajo el cual se movió la semana y bajo eso, ¿qué podemos estar observando
por lo menos en Europa. Europa ya se posiciona muchísimo más positivo esta semana. Por ahí vemos a indicadores de pronto no tan importantes como el ruso, el australiano, avanzando, perdón, el australiano no, sino el austriaco avanzando en unas cuotas importantes del 2%. Por ahí también se cuela el neozelandés, el italiano, el francés. Ya comenzamos a hablar de índices importantes con apreciaciones de 1%. Y digamos, dentro de los indicadores grandes, importantes, el indicador de Inglaterra, el UCAS 100 se ubica en 0,9, el suizo en unas variaciones un poco menos positivas. Pero hay que resaltar que pese a que el panorama en general para Europa fue positivo, indicadores muy importantes como son el DAX alemán y el IBEX 35 español se ubican en una caída importante. Por otro lado, en América en general estuvimos en un panorama bastante negativo. Si observan, pues no son variaciones realmente negativas. Si hablamos en general, por supuesto, el Nasdaq casi llegó a un 1% de variación negativa, cayó esta semana un 1,82. Eso a pesar de los muy buenos resultados en general de las compañías tecnológicas, a excepción de Facebook, que pues a pesar de que sus resultados no fueron tan malos o no fueron excesivamente buenos, pues igual sí preocupa un poco que Facebook haya advertido de una posible caída en sus ingresos en el siguiente semestre. Entonces, bastante preocupante esto. Y pues adicionalmente el panorama macroeconómico con los datos que recién les acabo de comentar no son muy positivos. Eso sí, el Russell 2000 se apreció, el índice de las pequeñas empresas tuvo la oportunidad de crecer casi un 2%, y el mexicano también se apreció un 2% para tener una cuota similar a lo que sucede con el mexicano. Pues el brasileño sí cayó, pero en general para el panorama en el continente americano pinta bastante mal. En Asia, pues no hay mucho que señalar. La verdad es que aún se siguen con esas presiones de parte del gobierno chino a la regulación de empresas de todo tipo, de hecho, em, y sobre todo, digamos, a las empresas tecnológicas, que aún sigue preocupando. A inicios de semana observábamos una caída extremadamente de casi un 4%. Luego el miércoles y el jueves se apreció un poco, se recuperaron un poco esas pérdidas porque la autoridad china quería hacer una especie de llamado a los inversores para la calma. Sin embargo, hoy ya vimos que las autoridades chinas volvieron a tener digamos que un conflicto con empresas, especialmente con empresas de transporte como Didi. Entonces preocupa bastante el panorama en China, sobre todo por la regulación, eh, por la, por la posición de la reguladora del mercado chino, y en general eso puso el panorama bastante negativo para Asia Pacífico, con caídas de un 4%, casi que el China Composite cae un 5%. Definitivamente los que más sufrieron fueron el, el Cosplay 200 y el China Composite. Entre ese rango sufrieron bastante, y el Hong Kong Composite también sufrió un 4%, pero en general la bolsa en Asia negativa por lo que les menciono. Si nos vamos al panorama de Forex, mayoritariamente negativo para el dólar esta semana. Eso nos habla de un mercado que, a pesar de que no tuvo las grandes ganancias, el mercado se está alejando de esas posiciones de cobertura. Eh, el brasileño, por ejemplo, el real brasileño se apreció 1,9 frente al dólar americano, el real sudafricano un 1,8 contra el dólar americano. La verdad, bastante terreno que se dio el dólar americano. El euro mayoritariamente también en pérdidas, mientras que la libra esterlina y el franco suizo tuvieron un muy buen comportamiento esta semana. El yen japonés, un resultado mixto, mientras que el dólar australiano totalmente en pérdidas, igual que el dólar americano. Digamos que el panorama no es muy claro en Forex. Lo menciono porque usualmente, o la visión del mercado siempre es que el dólar americano se aprecia cuando las bolsas están en negativo, y el dólar australiano se aprecia cuando las bolsas están pues positivas. ¿Por qué? Porque el S&P 500 tiene una muy alta correlación con el dólar australiano. Digamos que a una
una visión positiva para el dólar australiano y pues no fue así. Básicamente tenemos un terreno que no es claro, las bolsas cayeron en Estados Unidos, el dólar americano no se apreció y el dólar australiano tampoco tenía muchísimos menos argumentos para crecer. El dólar canadiense, el neozelandés también en un terreno mixto, la verdad, muy pocas monedas como bastante fuertes, solamente tengo que resaltar la libra esterlina y el franco suizo con unas apreciaciones muy positivas a lo largo de esta semana, pero caídas en su mayoría para las divisas grandes, es decir, de los países más importantes del G20. El dólar australiano cae, el euro cae, el yen japonés también cae en su mayoría, el australiano cae, el dólar canadiense no se ubica en un terreno completamente positivo, el neozelandés cae. Eso sí, hay que recordar que el canadiense supo mantener unas ganancias importantes gracias a la recuperación de los precios del petróleo que se dio a lo largo de esta semana, a pesar de que hoy el panorama no fue el mejor. Y pues nada, mayoritariamente esto fue, pues, digamos que positivo para las divisas emergentes como el mexicano, el peso mexicano, el rand sudafricano. Si nos vamos al terreno en materias primas, lo que observamos por lo menos en la variación semanal, es decir, en esta columna de aquí, fue un terreno mixto en general, pero movimientos bastante fuertes. El oro sigue sin apreciarse correctamente como esperaríamos, aún el oro no presenta de hecho ninguna variación importante. Si se dan cuenta, por otra parte, la plata sí se aprecia pues, a lo largo de esta semana en una ligera cuota, una variación de semanal de un 1,15. El cobre se aprecia en un 1,15 y el platino cae en un 1,3. El petróleo Brent se apreció semanalmente 2% y 2,91%. Igual seguimos en cuotas muy altas, cercanas a los $70, rondando eso. El gas natural correctivo esta semana, a pesar de las apreciaciones, de ligeras apreciaciones que se ha tenido, ha estado bastante correctivo. Y por supuesto el café también bastante correctivo. Recordemos que el café estuvo unos máximos históricos, apreciaciones de 10-11% en un solo día por los que sucede, por las heladas que se reportaron o por el mal clima que se reportó en Brasil. Una variación semanal de un 5%. Y pues el trigo, por otra parte, sí se apreció el día de un 3%. Observamos que el café, maíz, por ejemplo, el maíz que ha venido cayendo ya hace un tiempo no presenta síntomas de positivismo, números rojos para el maíz. El café en números rojos también, pero igualmente estamos en cuotas máximas. Son movimientos plenamente correctivos. El petróleo, las energías en general positivas, a pesar de que el gas natural cayó fuertemente. Y lo que son metales preciosos, una precisión muy ligera es a lo largo de esta semana. Eso fue todo por esta semana, no me queda nada más que agradecerlos. Un panorama un poco mixto, definitivamente lo que más hay que prestarle la atención para la siguiente semana y sobre todo la reunión de Jackson Hole para Estados Unidos, donde probablemente sí se dé una visión de cuándo y cómo se van a retirar estímulos porque los niveles inflacionarios están en unas cotas altísimas, a pesar de que el dato de PCE que observamos hace un momento no aumentó como se esperaba, no aumentó como el mercado esperaba, pues igual estamos en cuotas muy altas, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y vamos a ver qué sucede con eso. Definitivamente lo que hay que seguir más en el mercado, cuáles van a ser los siguientes movimientos de política monetaria para la FED. Eso es todo. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading. Un saludo. Mi nombre es Johan León. Espero tengan un muy buen fin de semana. Y no me queda nada más que invitarlos primero a que hagan parte de las sesiones en vivo que se hacen todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana los días de lunes a viernes, de lunes a jueves, todos los días. Y pues nada, para que sigan todas las recomendaciones de inversión que hacen nuestro equipo de analistas. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.